Muy bien. Dice, mira, las diapositivas. Sí, Sí, padre. padre, se ve. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a empezar. Espero que más puntual que la vez pasada. También les comparto que hay una tromba, está bien nublado y aquí en Chinandega, a Dios gracias, nos cae como un río el agua cuando llueve y mucho trueno y relámpago. Esperemos que no se nos vaya la luz o el internet, así que vamos a iniciar con una oración, si a ustedes les parece, poniéndonos en las manos del Señor, invocando, por supuesto que sí, la poderosa intercesión de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa tan amada. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, habiendo hecho esta sencilla pero profunda y sincera oración inicial, pues arrancamos retomando un poquito lo que veíamos la vez pasada eh, para conectar, para no perder el hilo, ¿verdad? Y entonces seguir avanzando un poquito en nuestro programa. Habíamos hablado la vez pasada de que los textos bíblicos más antiguos en las lenguas originales no estaban divididos en capítulos y versículos. Eh, Después vimos cómo surge la división en capítulos, próximamente cómo surgió la división en versículos y al fin llegamos a este dato del siglo XVI, en 1592, para ser precisos, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia Católica y en ella se incluyó la división actual de capítulos y versículos, como conocemos hoy, ¿no? Entonces, decíamos en la clase pasada que los judíos, los protestantes y los católicos en el siglo XVI, pues habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida en su tiempo por Robert Steen. Entonces, estas divisiones de capítulos y versículos ya en el siglo XVI van teniendo una aceptación, digamos, universal, ¿verdad? Para protestantes y para católicos. Y decíamos también, vale la pena recordarlo, que la iglesia pues, tiene una versión oficial. Papa Clemente VIII hace una, ya dijimos, en el siglo XVI, debido también a que pues había muchas posiciones, interpretaciones, confusiones, herejías doctrinales, producida de las reformas protestantes venidas de ahí, no de la iglesia, tenía que también tener una posición ante ciertas cuestiones que eran de muy dudosa procedencia y pues no reveladas. Muy bien. Entonces, dijimos que no es un libro más de espiritualidad, ni es un libro de ciencia. De ciencia habría que precisar la palabra de ciencia positiva o positivista, mejor dicho, porque efectivamente, pues, habría que descubrir que no vamos a encontrar todas las respuestas que hoy por hoy el método científico quisiera que la Biblia nos dé, ¿no? Es decir, que no es un libro propiamente de medicina, no es un libro propiamente de astronomía, no es, pero aunque sí tiene
varios datos, inclusive médicos, inclusive de datos astronómicos, históricos, etcétera, pero no es un libro científico positivista. Y pues no es un libro de espiritualidad más. Ahí vamos a ir ahora entrando en este matiz, pero precisamos la vez pasada que la Biblia, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en sus 46 libros del Antiguo y 27 del Nuevo, pues se le conoce como escritura. Dimos unos textos bíblicos que aparecen también en las diapositivas, donde se les llama escrituras, como en Lucas 24-27, escrituras sagradas en Romanos 1-2, sagradas letras en 2 de Timoteo 3:15, palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 2:13, ¿verdad? Entonces, decíamos, la Biblia, conjunto de libros, pequeña biblioteca, la Biblia no solamente son libros, la Biblia es una escritura sagrada, palabra de Dios. Y entonces matizamos al final de la sesión anterior que la Biblia contiene la palabra de Dios. Dios en ella se da a conocer y enseña a los seres humanos su plan de salvación. Es inspirada por el mismo Dios, tiene un mensaje de amor, no escrito directamente por él, sino por agiógrafos que escribieron bajo la inspiración de Dios. Ya más adelante vamos a hablar un poco más de los agiógrafos. Por ahora, baste decir que cuando hablamos de agiógrafos nos referimos a las personas, aquellos seres humanos que inspirados por el Espíritu Santo tienen redactan, escriben, ¿verdad? En lo que el material físico, en papiros, escriben lo que el Espíritu Santo les revela. Y por eso decíamos que la Biblia tiene un autor primario, también ya lo veremos más adelante con más atención, el autor primario, que es Dios, porque Dios es el que revela la Sagrada Escritura, ya lo decíamos, es palabra de Dios, no es una palabra humana. Y luego, pero hay un autor secundario también, ¿no? El ser humano que escribe lo que Dios le ha revelado. Dos, tres palabras al respecto, ¿verdad? Dios inspira a los agiógrafos a escribir respetando, por supuesto que sí, su intelecto, su libertad, su cultura, su forma de expresarse. Por eso vamos a encontrar en la Biblia inclusive el estilo de aquellos que escribieron o aquellas comunidades que son responsables de un texto sagrado, ¿verdad? Y vamos a descubrir también que ahí está su pensamiento cultural inclusive, ¿verdad? El agiógrafo no quedó anulado por el Espíritu Santo, al contrario, el Espíritu Santo se valió también de todos los conocimientos que tuvo el agiógrafo para poder dejar por escrito la Sagrada Escritura. Ok, un autor primario que es Dios, un autor secundario que es el hombre que escribió el texto concreto. Y terminamos la vez pasada con esta pequeña lámina donde decíamos que las religiones más importantes de nuestro mundo, entre ellas el hinduismo, el islam y el budismo, podríamos llamarles, como muchos le llaman, religiones madre, ¿verdad? Nos faltarían ahí, por ejemplo, el judaísmo y el cristianismo, pero bueno, lo que queremos dejar aquí notar es que estas religiones muy importantes, inclusive algunas, ¿verdad? Más antiguas que el cristianismo, como es el hinduismo, por ejemplo, pues no tienen un dato muy central que sí tiene la Sagrada Escritura. Y esto nos ayuda a entender
que precisamente la palabra de Dios, la Sagrada Biblia, no es un libro espiritual cualquiera, aunque suena así fea la afirmación, pero hay que decirlo, ¿verdad? No es uno más. No, no, no. Decíamos la vez pasada, es una carta de amor, ¿eh? Es una carta del Padre Dios a sus hijos. Hay un mensaje maravilloso de perdón, de misericordia, ¿eh? Pero, y empezamos a meditar en eso a profundidad cuando nos damos cuenta que tiene el dato revelado de el milagro de la encarnación. Entonces, si nosotros vamos a otros textos sagrados, nos vamos a encontrar que no se puede hablar con toda precisión de que tengan como autor principal de sus textos sagrados a Dios mismo, como el autor principal. Y también que no tienen, decíamos hace ratito, hacíamos énfasis, el milagro de la encarnación. Por ejemplo, así brevemente hablando, ¿no? El hinduismo, sus textos son muy antiguos, se llaman los Vedas, son 4 Vedas, y baste decir nada más de paso que entre estos Vedas, que son poemas, etcétera, escritos como del 1200 al 700 antes de Cristo, o sea, mire usted su antigüedad, eh, pues no vamos a encontrar lo que la Sagrada Escritura sí nos dice en el dato revelado. Es decir, la Sagrada Escritura nos manifiesta, nos enseña que Dios vino al encuentro del hombre. Yo les digo siempre, hay que memorizarnos estas citas, sí hay que memorizarlas. Los católicos tenemos que saberla manejar así al dedillo. Eh, Isaías capítulo 7, verso 14 y siguiente. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir tal cual es, Dios con nosotros. Eso nos lo arroja la Sagrada Escritura. No vamos a encontrar en los, por muy bonitos que sean, por muy profundos que sean, no vamos a encontrar el milagro de la encarnación, principalmente en los 4 Vedas, los textos sagrados del hinduismo. El Islam, por su parte, tiene el Corán, ¿verdad? Pero la Sagrada Escritura, con todo el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento y los 46 libros del Antiguo Testamento, heredados de nuestros hermanos mayores en la fe, el pueblo judío, eh, pues no tiene tampoco como corazón el milagro de la encarnación. A Jesús lo tiene como un profeta más. Entonces, ni el Islam ni el hinduismo, menos el budismo. El budismo tiene los textos más antiguos, los originales, se conocen como Canon Pali o Tipitaka, que quiere decir 3 cestas, porque son como 3, digamos, contenidos que hablan de disciplina, de sermones y de narraciones. Entonces, tampoco podemos encontrar en el budismo, en el canon Pali, no podemos encontrar tampoco el milagro de la encarnación. Solo hay un evento que nos cuenta la Sagrada Escritura, tal cual la conocemos, y que es el corazón mismo de toda la revelación, de todos los libros de la Biblia, y es que Dios se hizo hombre
y puso su morada entre nosotros. Ustedes van a encontrar ese texto del prólogo de San Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su morada entre nosotros y vino al mundo, dice el prólogo de San Juan, y el mundo no lo recibió, los suyos no lo recibieron. Preferimos las tinieblas en vez de la luz. Dios viene al encuentro de sus hijos. Eso lo va a encontrar usted en la Sagrada Escritura. No lo va a encontrar en los Vedas, no lo va a encontrar en el Corán, no lo va a encontrar en el Canon Pali. Es decir, no lo va a encontrar como corazón de la revelación o de la fe hinduista, islámica ni budista. La Biblia católica, por eso se ha levantado victoriosa al paso de los siglos y sus enseñanzas siguen firmes como una roca. Han pasado muchos siglos ya, y en sus diferentes ediciones e idiomas se estima que el texto sagrado del cristianismo, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, se ha impreso aproximadamente unos 6.000 millones de veces. Es nada más y nada menos que el libro más vendido. Esto, fíjense, es muy interesante saberlo porque a veces nosotros como cristianos, permítanme esta pequeña reflexión folclórica, nosotros a veces como cristianos, como católicos, no valoramos nuestro texto sagrado. La Sagrada Escritura como tal, no la valoramos. A veces nosotros, cuando inclusive tenemos algún acercamiento al hinduismo, al islamismo, al budismo, como que hasta quedamos impresionados y decimos, wow, qué cosas más interesantes plantean. Pero ni el budismo, ni el islamismo, ni el hinduismo van a hablarte como te habla la Sagrada Escritura de un Dios encarnado, de un Dios que se humilla por amor, porque al hacerse hombre se rebaja, el cual, siendo de condición divina, se abajó, se humilló para hacerse uno de tantos, dice la Sagrada Escritura. Y por eso nos invita a nosotros, la misma Sagrada Escritura, a que tengamos entre nosotros los mismos sentimientos que Jesucristo tuvo con nosotros. Fíjense, y no solamente eso, sino que también, por lo tanto, al haber el milagro de la encarnación, pues este Dios, este Hijo de Dios, esta segunda persona de la Santísima Trinidad, este Emmanuel, este verbo hecho carne, es el que se entrega en la cruz. No es sangre de profeta cualquiera, no es sangre de un lídercillo bien intencionado, de un iluminado, es decir, de un Buda, no, es la sangre redentora del Hijo de Dios que se entrega por nosotros para, como él dijo, darnos vida y vida en abundancia. El colmo de la revelación, por lo tanto, está en la encarnación, en la pasión, en la muerte de Jesucristo, que nos lleva a valorar, a contemplar, a admirar, a estremecernos con el milagro, el acontecimiento poderoso de la resurrección. Eso no lo vamos a encontrar en los otros libros, textos espirituales de las religiones más, digamos, antiguas, ¿no? Estamos hablando de religiones, ¿verdad? No de sectas. Religiones madre. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos rápidamente. Continuamos diciendo
que la Biblia comenzó como una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, ¿sí? Estaban escritos primero en hebreo, luego en arameo y griego, durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta. Es decir, cuando hablamos del Tanaj y la Septuaginta, estamos diciendo que nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Ya más adelante vamos a ver con precisión que algo más acerca del Tanaj y la Septuaginta. Ahora nos conformamos con captar que al principio la Biblia pues comenzó como una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados. Se juntaron, ¿verdad? Y formaron el Tanaj y la Septuaginta. Se juntaron esos textos separados, se juntaron y formaron el Antiguo Testamento. Luego, el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que se gestan, se escriben, el Espíritu Santo los revela en el seno, en el vientre, en el corazón de la Iglesia católica, la comunidad del pequeño rebaño convocado por Jesucristo. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el 900 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, aproximadamente. Entonces, esto ya nos da una visión también a nosotros. Nos vamos conociendo más nuestros textos sagrados, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, como a sí misma se define, como el Espíritu Santo se ha encargado de decirnos qué es, y vamos pues ya adentrándonos un poquito más, acercándonos más a, a nuestra Biblia, ¿verdad? Y fíjese que surge siempre, para mí es importante este momento, porque cuando nos vamos acercando a la Biblia, así como al inicio decíamos que tengamos cuidado con la bibliofobia, ¿verdad? Con la bibliofobia, porque a veces nos da, no sé, nos da fobia, nervio, nos paniquea, como dijeran por aquí, tener el libro sagrado y no saber por dónde empezar, ¿verdad? Pero también es muy importante que sepamos, cuando estamos conociendo las Sagradas Escrituras, tener nuestros primeros acercamientos a ella, pues tener cuidado con no caer en ciertos excesos, ¿verdad? Eh, yo hablo a veces, digo, de manera un poco irreverente, ¿verdad? De manera un poco, sí, vuelvo a decirlo, folclórica, pero creo que en algunos casos también podríamos caer en lo que podríamos denominar bibliolatría, ¿no? Así como hay que tener cuidado con la bibliofobia, también con la bibliolatría. Fíjense que esta pregunta es interesante para los que nos estamos acercando a la palabra de Dios. ¿La verdad la tiene la Biblia o la tiene la ciencia? ¿No? La Biblia y la ciencia. Y por eso digo, a veces no podemos tener esta tentación de bibliolatría, porque podemos pensar que hay una contradicción entre la fe y la razón. Pero no hay en sí una contradicción. Quizá una tensión, a veces sí, una tensión necesaria, sí, puede ser. Pero hablando así, como dos cosas que se oponen por naturaleza, como meter un perro y un gato en una jaula para que se peleen por un pedazo de carne, para ver quién tiene la razón o la verdad, pues no es objetivo pensar así. En realidad no hay contradicción entre fe y razón.
puesto que ambas de un modo u otro provienen de Dios. El reto está, el desafío está en comprender bien la Biblia y comprender bien la ciencia. Cuando digo de comprender bien, no me estoy refiriendo a abarcar todos los misterios en el dato revelado a través de las Sagradas Escrituras. No me estoy refiriendo a eso, a que tengamos la capacidad. Hay gente que dice, yo he leído la Biblia al derecho y al revés. Muchas veces la he leído y me la sé de memoria. Bueno, sí, eso está bueno. Primero a ver si es cierto. Suena muy así apantallador. Primero a ver si es cierto. Pero aunque sea cierto, pues queda la tarea más importante, ¿no? Practicarla. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, ¿eh? Eh, eh, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Entonces, más bien me refiero no al hecho de abarcar todo el misterio, repito, sino al hecho de entender el uso, saber acercarse a la Biblia, saber recibir el mensaje, comprender lo que quiere decirnos el, el autor sagrado, en qué tiempo, en qué contexto, saber hacer una buena exégesis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, pero también habría que comprender bien la ciencia, es decir, eh, tener la suficiente información, por lo menos básica, para comprender que la ciencia no es enemiga en sí de la verdad. Porque de no saber entender qué es una y la otra, pueden provenir tensiones, digo, hay unas necesarias y otras innecesarias, ¿no? Que pueden hacernos caer en confusiones y que inclusive pudiéramos tomar decisiones equivocadas por no comprender el aporte de cada uno. Por ejemplo, en el tema de la existencia de Dios, no se comprueba empíricamente. Cuando yo digo empíricamente, es decir, a través de la experiencia, es decir, siguiendo el método de la ciencia positiva. Pues el estudio de Dios no es objeto de la ciencia empírica, sino de la teología, que también es ciencia. Pero no es una ciencia empírica. Es ciencia porque tiene su propio método, su objeto de estudio, la teología, ¿verdad? Pero no es una ciencia empírica. Padre, ¿qué quiere decir usted con ciencia empírica? Ya me estoy confundiendo. Bueno, ciencia empírica, cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a aquella ciencia que sigue el método experimental, es decir, el método empírico, para llegar a una conclusión que da por verdadera, o por tesis, o por ley. Es decir, para que yo pueda decir, el padre Ezequiel pertenece a la familia Buenfil Batún y es hijo de doña Elia Batún Baaz y de don Cecilio Buenfil, ambos campesinos, para gloria de Dios, esos hermosos padres que Dios me dio. Bueno, pues quien lo ponga a duda, vamos a hacer una prueba empírica de ADN. Y se va a meter esto a todo el proceso científico con el equipo necesario y va a pasar por todas las normas necesarias para que a través de los laboratorios, etcétera, pues pueda arrojar mi ADN y se pueda concluir que efectivamente sí soy. O sea, como aquello, como dicen en mi pueblo, no sé si donde ustedes vengan también se use esta frase. Yo digo que la burra es blanca porque tengo los pelos en la mano, ¿no? Entonces, el método empírico tiene sus procesos, por ejemplo, observación,
una etapa de cuestionamiento o preguntas, otra etapa de hipótesis, otra etapa de experimentación, otra etapa de demostración, otra etapa de tesis o de ley. Tiene que pasar muchas etapas, ¿no? Para que pueda decirse, esto es cierto, esto es verdadero, esta es una información sin lugar a dudas, indudable o indubitable, como dijeron algunos filósofos de su tiempo, ¿no? Entre ellos Descartes. Ok, etcétera. Antes de irnos con esos filósofos, sigamos aquí hablando entre nosotros muy familiarmente. Tiene que pasar por todo ese proceso. Tiene que. Entonces, cuando nosotros decimos, a ver, pruébame que Dios existe. Si quieren que la ciencia empírica, la ciencia positiva, te demuestre, o sea, a través de su método experimental, pues, ¿cómo? Ni modo que yo saque una gotita del dedo de Dios y que yo lo lleve al laboratorio para decirle, miren, esa es sangre divina. Es aplicar el método científico empírico en los criterios del método científico empírico para querer explicar algo que no está en su jurisdicción. Me explico, o sea, y ahí se empiezan a dar esas tensiones de las que hablábamos, por no comprender bien, decíamos, el aporte de la Biblia, ni comprender bien el aporte de la ciencia, ¿no? Es como que cuando la ciencia quiere hablar de términos que le corresponden a la Sagrada Escritura y a la teología, entonces se mete en problemas, porque no es su jurisdicción, no es su campo. Espero que vayamos bien hasta aquí, ¿verdad? Porque sí está un poquito marañado, pero Dios nos capacite, Dios nos capacite. Entonces, vuelvo a leer la lámina. La existencia de Dios no se comprueba empíricamente, siguiendo el método de la ciencia positiva. Repito, observación, cuestionamiento o preguntas, hipótesis, experimentación, demostración, tesis o ley. O sea, no lo vas a meter a un laboratorio. El estudio de Dios no es objeto de estudio de la ciencia empírica, sino de la teología. La ciencia empírica, ¿cuál es su objeto de estudio? La naturaleza. Por ejemplo, la medicina, pues las enfermedades que agobian al ser humano, ¿verdad? La veterinaria, pues las que agobian a los animales. Y así cada ciencia empírica tiene su campo. La arqueología, aquellos vestigios que dejaron las culturas, los antepasados, los ancestros, pero tiene como objeto principal todo aquello que se refiere a la naturaleza, la ciencia empírica. La teología es la que tiene como objeto de estudio propiamente el tema de Dios. Por eso es teología, del griego teos y logos. Teos de Dios y logos de tratado, estudio, discurso acerca de, es decir, de teos, de Dios. Eso significa teología. Entonces no tiene sentido buscar argumentos científicos para demostrar la existencia de Dios. La ciencia se limita a responder cómo se realizan las cosas, pero el por qué y el para qué, ese es un tema ya digamos propio de la filosofía. Entonces, sin embargo, la ciencia da datos basados en la razón sobre la existencia de Dios. O sea, ya dijimos esto, ¿no? Hay campo que le toca a la teología, hay campo que le toca a la filosofía. ¿Eh? Pero, aún así, aunque la Biblia no es
un libro de ciencia empírica y dijimos que tiene algunos datos históricos o científicos, aunque no es estrictamente de ciencia, y aunque digamos también que la ciencia empírica no explica la existencia de Dios, sin embargo, cuando usamos la razón, cuando reflexionamos sobre la existencia de Dios, llegamos a conclusiones válidas. Si es una manera lógica de reflexionar. Es decir, cuando se habla de pruebas de la existencia de Dios, no se trata de orden científico experimental. Las pruebas científicas en el sentido moderno de la palabra, es decir, a través de un laboratorio, valen solo para las cosas perceptibles por los sentidos. Ese tipo de pruebas que solamente sobre estos pueden ejercitarse los instrumentos de la indagación y de la verificación de que se sirve la ciencia. Ok, es decir, que a través de la ciencia empírica podemos llegar a una conclusión verdadera, pero también hay otra manera, a través de la reflexión, de la manera lógica de pensar. Entonces podríamos decir que una cosa es probar científicamente la existencia de Dios y otra cosa es demostrar la existencia de Dios a través de la recta ratio, es decir, a través de una correcta manera de reflexionar. Vamos a decirlo de manera más coloquial o folclórica. Si ustedes se dan cuenta, esto que estoy diciendo ahora lo estoy haciendo siguiendo a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II en la audiencia general en Roma, el 10 de julio de 1985. Hasta aquí, hasta lo que vamos hablando aquí, es que si usted me dice, Padre, pruébeme la existencia de Dios, como dice la Sagrada Escritura, que Dios existe, porque no lo he visto, no lo he oído, no lo he olfateado, no lo he tocado. A ver, dígame, pues me la pone difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el método, usted está siguiendo el método científico empírico, quiere esas pruebas constatables a través de estos sentidos externos. ¿Ya vio usted a Dios? ¿Ya oyó usted a Dios? ¿A qué huele Dios? ¿Ya tocó a Dios? ¿A qué sabe Dios? Es ahí donde nosotros decimos, no es esa manera de aportar pruebas para llegar a la conclusión de la existencia de Dios, pero sí a través del uso del intelecto, de la inteligencia, de la reflexión lógica. Por eso nos dice el Papa San Juan Pablo II que hay que tomar en cuenta que cuando se habla de estas pruebas, no se trata del orden científico experimental. Es decir, de ver, de oír, de olfatear, tocar o degustar. No es a través de este método del que hablábamos antes, ¿no? Por laboratorio, observación, cuestionamientos, hipótesis de experimentación, demostración o tesis. ¿Cómo entonces, sigue diciendo el Papa, el hecho de querer una prueba científica de la existencia de Dios significa hacer descender a Dios a las filas de los seres de nuestro mundo y por lo tanto equivocarse metodológicamente? Ya lo decíamos desde el principio. No es campo de la ciencia experimental demostrar la existencia de Dios. Eso le toca a la teología. Es decir, que cuando vamos a hablar acerca de Dios, la ciencia, el científico experimental, aún con todos sus estudios, se sienta a escuchar al teólogo, al biblista, porque no es su campo. ¿Me explico? O sea, ahora, cuando el biblista, el teólogo,
quiere saber algo de, ¿qué le podemos decir? De cómo está la situación ahora en Marte y que si por fin descubrieron agua o no, o que si, ¿no? Ahora que está muy de moda, que si hay marcianos o no hay marcianos, o que si no sé qué, o cuáles son los últimos avances de las investigaciones en los otros planetas. Bueno, pues el biblista o el teólogo se sienta a escuchar al científico, al astrónomo, a aquellos que son peritos en la materia. Ya lo decíamos desde el principio, no saber comprender los aportes de ambos genera tensiones innecesarias y discusiones que han acarreado dolor y sufrimiento en muchas etapas de la vida. Ok, entonces la ciencia debe reconocer sus límites y su impotencia para alcanzar la existencia de Dios. No puede ni afirmar ni negar esta existencia. No puede. Eso es interesante, ¿no? Reconocer los límites. Ah, de esto no debe sacarse la conclusión de que los científicos sean incapaces de hallar en sus estudios científicos motivos válidos para admitir la existencia de Dios. Si la ciencia como tal no puede alcanzar a Dios, el científico que posee una inteligencia cuyo objeto no está limitado a las cosas sensibles, puede descubrir en el mundo las razones para afirmar un ser que lo supera. Es decir, no todos los científicos son ateos. No sé ustedes, entre ustedes hay personas muy preparadas. Yo estoy viendo desde aquí unas cuantas caritas y veo desde personas que han estudiado licenciatura, son abogados, médicos. Ser un hombre, una mujer de ciencia no significa ser un ateo. De hecho, el mismo gran promotor de la teoría del Big Bang, ustedes han oído hablar de esa teoría, ¿no? El gran reventazón, que digamos es la más aceptada hoy por hoy para decir, para hablar del inicio del universo, de nuestro universo. Es un monseñor católico, monseñor maestro. Padre, a ver, espérame, padre, ya se me voló la tapa de los sesos. Perdonen ustedes, ¿Cómo? Era un monseñor católico y a la vez era un científico. Sí, es lo que estamos, es lo que está diciendo el Papa. Es lo que estamos diciendo desde un principio. El problema es que nos ponemos a pelear. Dios existe, pruébamelo. Ya lo viste, ya lo viste. Seguimos el método científico empírico. Pero espérate. O sea, si yo quiero aprender a hacer nacatamales, que es un tamal muy riquísimo aquí en Nicaragua, cuando ustedes vengan, pidan un nacatamal. Eso es una mar. Usted no se puede ir de Nicaragua si no comen un nacatamal. ¿Mm? Y si yo quiero aprender a hacer nacatamales, mire, yo debo reconocer, partir de ahí, de mi limitación, de mi ignorancia, ¿eh? Ir y decirle a una mujer aquí o un hombre aquí en Nicaragua que lo sepa hacer y decirle, oye, enséñame a hacer una catamal, porque explícame cómo se hace la masa, porque mira, yo en Manizales es con hoja de qué, de plátano, de qué, con qué se envuelve o qué. Se parece al tamal mexicano, pero no es. Tiene otros ingredientes, otros elementos, porque no es mi campo. Quiero aprender, me siento a escuchar. Entonces, cuando se empiezan a invadir los campos y a descalificar los campos, y yo me las he hecho de que yo soy el más, yo sé hacer todo y yo sé cómo se hacen los nacatamales, pues resulta que no lo voy a poder manejar, ¿verdad? Pasa así también cuando lo repito, cuando la ciencia quiere profundizar en los temas acerca de Dios, se sienta y escucha a la teología, y escucha al biblista,
es humilde, se acerca a las escrituras, se deja guiar por el magisterio de la iglesia. Porque decíamos hace rato, todos los 27 libros del Nuevo Testamento surgieron en el corazón de la iglesia católica. Y si yo quiero aprender a hacer nacatamales, voy a preguntarle a quien, si vive la que inventó los nacatamales, a ella le voy a preguntar. Si yo quiero saber de Jesucristo, voy a acercarme al magisterio de la iglesia, no a cualquiera, porque es en la iglesia donde surgieron los textos del Nuevo Testamento. Fíjese, interesante, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, por eso decimos, no todos son ateos, no todos son ateos, y aún en el trabajo científico hay datos. Dice el Papa San Juan Pablo II en la audiencia general en Roma, un 10 de julio de 1985, que se puede, hay capacidad en los estudios científicos para descubrir allá algún matiz, alguna luz también que nos hable de la existencia de Dios, ¿no? Decíamos hace rato lo de Monseñor Lemaitre, del Big Bang. Hoy por hoy hay muchos que dicen la prueba de que Dios no creó el mundo, como dice Génesis, es que fue el Big Bang. Ahí lo dice la ciencia, un gran reventazón. Así le pusieron porque era una forma de burlarse de su teoría. Fue un gran reventazón, ¡pum! Y desde ahí se genera el universo y empieza a crecer y a expandirse, dicen. ¿Qué Génesis? ¿Qué Dios? ¿Qué? Nada de eso. Pero en realidad, les decía, es una propuesta de un hombre de ciencia, pero también de profunda fe, que no vio ningún conflicto en ser un hombre de fe y un hombre de ciencia. Y lejos de ser, de hecho, una propuesta atea, el Big Bang, tiene profundas raíces que demuestran que hay algo más en el universo que un simple accidente que genera los planetas y las cosas, ¿no? La filosofía preguntaría, por ejemplo, ¿y qué hay antes del Big Bang? ¿Y qué produjo el Big Bang? Un científico ateo va a decir, pues no había nada. El filósofo le responderá, todo viene de algo. La nada no produce nada. La nada produce nada. La nada no produce nada porque la nada es nada. Algo tuvo o alguien tuvo que detonar el gran reventazón. La ciencia empírica puede hablar del reventazón hasta la edad del universo hoy en día, pero no puede hablar de lo que había antes del gran reventazón. Eso lo especula la filosofía. Y la teología y la Sagrada Escritura tienen una palabra que dar al respecto. Fíjense qué interesante. Por eso no se pierdan ustedes, aprovecho para hacer promoción, ¿verdad? Esta semana de Santo Tomás de Aquino, porque allí de hecho hay un tema de eso, lo vi por allá, ¿verdad? Algo de fe y razón en Santo Tomás de Aquino. Impresionante va a estar. Yo creo que sí, ¿verdad? No pierdan detalle de esa semana teológica, va a estar maravilloso. Bien. Ok, esto hablando un poco de lo que San Juan Pablo II decía. Entonces, para no hablar de la existencia de Dios creador, algunos hablan de la casualidad o de los mecanismos propios de la materia. Ya hablábamos un poco de eso ahorita del Big Bang. O sea, todo se dio por casualidad. ¿Cuál es el origen del universo, de nuestro mundo? La casualidad, fíjense. Todo es por casualidad. Interesante esa propuesta. Yo la veo además está un poco graciosa. No quiero faltar al respeto a nadie, pero la veo un poco graciosa, ¿no?
Porque hablar de casualidad para el universo que presenta una organización tan compleja en sus elementos y un finalismo tan maravilloso en la vida significa renunciar a la búsqueda de una explicación del mundo. O sea, digo, todo por casualidad es como renunciar a este ejercicio reflexivo que por naturaleza, por ser un ser inteligente, debo hacer. No puedo decir por casualidad se originó todo, o sea, no, mi intelecto se siente agredido. Preguntaría yo, ¿de dónde vengo? ¿De dónde viene el universo? ¿Por qué las cosas? ¿No? Si usted va, por ejemplo, si usted va en un bosque, imagínese usted en un bosque de su tierra, un bosque, una montaña o por allá, y encuentra por ahí un reloj, ¿no? Usted no va a decir, ay, ese reloj está aquí por casualidad. No, usted va a pensar, alguien antes estuvo que yo aquí. ¿Por qué? Porque se le cayó su reloj. Alguien vino a dejar un reloj aquí. ¿O por qué está? Las preguntas que la filosofía se hace. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde? ¿Con qué fin? Entonces, y tampoco puede usted decir, es que está simplemente por, por, por casualidad. Es más, mire, si usted va caminando en este mismo bosque y ve una casita ahí hecha como para pasar la lluvia, usted no va a decir, ay, vino un huracán, una tormenta tropical, tumbó los árboles y accidentalmente o por casualidad se pusieron ahí los palos del techo en esa forma para que yo pueda entrar a pasar la noche en la lluvia. No, usted va a decir, alguien estuvo antes que yo aquí, dejó su reloj por aquí y luego hizo esa casita. Es más, voy a ver si está ahí, a ver si tiene un poquito de chocolate caliente porque hay frío. Esa es la lógica, la recta ratio, la inteligencia humana. ¿Qué se lo dice? Entonces, hablar de casualidad para que se origine el universo, hablar de accidente para que se origine el universo, no es lógico. Es una agresión al intelecto. Significa renunciar a la búsqueda de una explicación del mundo. Ay, perdónenme ustedes que a veces yo soy como muy folclórico y otra vez como muy apasionado, pero es que son temas muy interesantes. Cuando uno se está acercando a la Sagrada Escritura, uno piensa, de eso no me van a hablar. Pero es muy importante hacer una parada, un espacio para hablar de estos puntos, porque la Sagrada Escritura, ya lo dijimos, es un texto sagrado, no es científico y no es un libro de espiritualidad más. Esto nos ayuda a entender su profundidad y su valor. En realidad, fíjense, eh, hablar, decíamos, de accidente o de casualidad significa admitir que hay efectos sin causa. ¿Eh? ¿Cuál es la causa de que hayan 8 hijos varones que se apelliden Buenfil Batún y una niña en el cielo que murió antes que yo nazca? Mi única hermanita, Consuelo Irene, que está en el cielo también, Buenfil Batún. ¿Cuál es la razón? Pues la causa de esos hijos, esa niña santa en el cielo, estos 8 hijos bien tercos, más terco yo que mis otros 7 hermanos, pues es que don Cecilio y doña Elia unieron sus vidas, se casaron en tanto matrimonio y no, Dios bendijo esa familia, esos esposos con estos hijos. Pero yo no puedo decir, no, es que están por accidente, fíjate, están por casualidad, porque sí, porque de repente los trajo la cigüeña o vinieron del repollo. No se puede. No podemos entonces negar los efectos
no podemos negar, mejor dicho, la causa de esos efectos, ¿no? Y quedarnos solo con los efectos. Se trata de una aplicación de la inteligencia humana. Ya lo decíamos que renunciaría así a pensar y a buscar una solución a sus problemas. No, no podemos. Tenemos que ir a los primeros principios, los porqués. ¿Qué originó todo esto que hay, que se llama mundo? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Somos igual que las bestias. Qué importante reflexionar todo esto, ¿no? Hoy por hoy se defiende más un huevo de águila real que un niño en el vientre materno. A mí me gusta llamarle niño, bebé, ¿verdad? No, no feto, no producto, porque es un niño, un bebé, que si se mata es un crimen. ¿De dónde venimos? Miles de indicios empujan al hombre que se esfuerza por comprender el universo en que vive, a orientar la propia mirada hacia el creador. Hay un creador. Hay un creador. Al padre Ezequiel no lo trajo la cigüeña, no vino de un repollo. Hay un creador. Y hay muchísimos indicios que nos lo muestran. Las pruebas de la existencia de Dios son múltiples y convergentes. Ellas atribuyen a demostrar que la fe no mortifica a la inteligencia humana. Es decir, el que tiene fe no es ingenuo, no es tarado. La fe no tiene por qué ofender la inteligencia, sino que la estimula a reflexionar. Y la fe le permite a la inteligencia entender mejor todos los porqués puestos ante la observación de la realidad. No podemos negar la realidad, pero ¿por qué está esa realidad? La fe nos empuja a hacer una reflexión sincera. En el simple plano de las razones y de las pruebas, podríamos decir que las posibilidades de la existencia de Dios son incomparablemente mucho más grandes que de su no existencia. Y los hombres lo descubren así. Hay un ateísmo que no es especulativo, sino más bien práctico. Es decir, que si nosotros nos ponemos a hablar con los ateos de nuestro tiempo, ateos contemporáneos, vamos a darnos cuenta que la mayoría de estos ateos no tienen los argumentos necesarios para negar la existencia de Dios. No lo tienen, argumentos sólidos, pero sí argumentos prácticos. Es decir, es práctico para mí. Me conviene que Dios no exista. Porque así puedo vivir el estado de vida que yo quiero. Como ustedes lo han oído, quizá. Me temo que sí, a veces está en su propia casa. O nosotros mismos éramos quienes lo decíamos así. Decíamos, ¿para qué voy a la misa? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me acerco? Voy a oír lo que no quiero oír. Mejor vivo así. Es mejor. Es más práctico. A veces la negación de la existencia de Dios es un ateísmo práctico, más que un ateísmo absoluto, con argumentos sólidos. Cuando consciente o inconscientemente se rechaza la fe, se encuentran más dificultades y nada satisface las soluciones que se le dan. No acepta una fe razonable y acepta un ateísmo que es indemostrable e insostenible, diría yo. Bien, y hay más, pero ya son a las 9, ya se me acabó el tiempo y para no quemarnos, ¿verdad? Fíjense que para terminar esta diapositiva nos falta un pensamiento más del Papa Benedicto XVI, un poquito más de Juan Pablo, de Pío XII, y vamos a ir citando algunos científicos que nos van a ir ayudando en esto, como Albert Einstein. Bien, vamos a parar hasta aquí, por mi parte. Si no, no sé si ya es muy tarde, hay tiempo para preguntas. Por mi parte sería por hoy hasta